todos los presentes. Nuevamente les doy la bienvenida a esta cuarta sección del curso titulado Energía Renormalizada de Ginsburg Landau a cargo del profesor Paul Ubilius. Paul, cuando quieras, tienes el Ok, auditorio para ti. gracias Wilfredo. En esta cuarta sesión me gustaría empezar recordando algunas cosas que vimos en la última hora del día de ayer respecto a la energía de Ginsburg-Landau, y el objetivo de hoy será demostrar el primer resultado importante para llegar a la energía de Ginsburg-Landau. Entonces, empecemos recordando que la energía de Ginsburg-Landau estaba dada por el funcional E mayúscula con respecto a un epsilon positivo igual a 1/2 de la integral de g, gradiente de u al cuadrado, más 1 sobre 4 epsilon al cuadrado de g, módulo de u al cuadrado, menos 1, todo esto al cuadrado. Pero ayer presentamos igual una pequeña parte en donde los autores habían demostrado que esta cantidad de aquí era en realidad menor o igual que una constante que tenía una cierta dependencia de este epsilon, ¿no? Y por ende, nuestro objetivo era solamente estudiar la energía de Ginsburg-Landau con respecto a este primer término que se conoce como energía de Dirichlet. Entonces, para eso, habíamos también introducido un problema de minimización que lo consideramos de la siguiente manera. El problema de minimización sobre un conjunto H1G de este funcional, donde H1G era el espacio de todas las funciones UH1 definidas en nuestro dominio G, que en este caso era abierto, acotado, regular y sobre todo simplemente conexo, con la condición de Dirichlet U igual a G sobre la frontera, ¿sí? Y obviamente teníamos que G era una función definida sobre la frontera de G a valores en el círculo unitario. Expusimos algunos casos interesantes respecto al grado y justamente en uno de esos casos pudimos ver que nos daba justamente la aparición de los vórtices de Abrikosov. Entonces teníamos que el grado topológico está dado por, y vamos a considerar solamente una de las tres fórmulas que demostramos ayer, es un valor entero de G cuando se lo restringe a la frontera del dominio G mayúscula, y eso es igual a 1 sobre 2pi de la frontera de G, de la función G minúscula cruz derivada parcial de G con respecto a tau, ¿sí? Entonces vimos que en el caso en que este grado sea nulo, obteníamos por medio de un lema que nuestro conjunto en donde vamos a minimizar nuestro funcional de Ginsburg-Landau era distinto de vacío. Entonces, por un lado no teníamos un problema respecto a nuestro problema de minimización, puesto que H1G es distinto de vacío, pero sin embargo, por el otro lado no tiene sentido trabajar con un grado igual a 0. Entonces, para el caso en que el grado sea distinto de 0, el problema radicaba en que ahora este conjunto de aquí era vacío, lo que representaba obviamente un gran problema. Y lo que decidieron hacer aquí Betuel-Bressis y Delaine fue considerar
una penalización natural por medio de unas pequeñas bolas centradas en azufre y de radio Rho, bolas abiertas, de manera que, bueno, esta es una penalización que se la conoce como de tipo natural. Y lo que nos daba esto era considerar un nuevo dominio, que lo habíamos llamado G sub rho, definido como el dominio G menos la unión de estas bolas. ¿Sí? Y gracias a eso, podíamos ahora sí considerar nuestro problema de minimización, todas las funciones U en H y en G, pero ahora definido sobre este nuevo dominio G sub rho a valores en círculo unitario de 1/2 de la integral de G sub rho, el gradiente de U al cuadrado. Entonces, justamente vamos a estudiar este problema de minimización cuando rho tiende a 0. Y bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, el día de ayer, perdón. El día de hoy vamos a empezar con la presentación formal de la energía renormalizada. Entonces, vamos a empezar con una definición. Tenemos un entero K distinto de vacío, de 0. Definiremos el espacio de configuración. Normalmente se lo conoce como configuración o algunos autores deciden llamarlo espacio de configuración, ¿sí? De nuestro dominio G, de K puntos ordenados. Denotado por vamos a denotarlo como conf sub k respecto a la cantidad de puntos que tenemos y respecto a nuestro dominio G, y se lo define como configuración de G respecto a K. Eso va a ser el conjunto de puntos A1 hasta AK, que en realidad estos van a ser las singularidades o centros de los vórtices que pertenecen a nuestro dominio G, obviamente, por acá, tales que vamos a decir que dos singularidades A y AJ coinciden si solamente si los índices coinciden, ¿sí? Entonces, considerando esta definición de aquí, ahora vamos a tomar las singularidades A1 hasta acá que pertenecen a esta configuración. Vamos también a considerar los valores enteros de 1 hasta dk que van a denotar los grados. Y vamos a considerar la siguiente función. Entonces, voy a denotarla como W sub G, sub I de I. Tenemos dependencia tanto de las singularidades, los centros, como de los grados, ¿ok? Y este sub G nos va a denotar justamente el hecho de que tenemos una función en la frontera de nuestro dominio. Eso va a ser igual a menos pi por una suma con todos los términos i distintos de j, tales que eso va a ser de i de j por el logaritmo de ai menos aj más un medio de la integral definida sobre la frontera de g, una función phi que vamos a introducir a continuación, por g cruz derivada de g con respecto a tau, menos pi
por la suma de 1 hasta acá de D sub I y una función R mayúscula con respecto a las singularidades A sub I. Sí, entonces vamos a empezar presentando phi. Donde phi, que es la solución del problema. La solución del siguiente problema lineal. Tenemos Laplaciano de phi igual a 2pi por la suma desde 1 hasta acá, los grados de su phi y la delta de Dirac con respecto a las singularidades a su phi. Eso es nuestro dominio G. Y tenemos una condición de frontera de tipo Neumann, es la derivada normal, parcial normal con respecto de phi. Y eso va a ser igual a G cruz derivada de G de tau. ¿Sí? Y eso es la frontera. Bueno, como dijimos anteriormente, nu denota el vector normal exterior, en este caso a la frontera de G, y tau denota el vector tangente unitario de esta misma frontera, ¿ok? Y lo importante aquí es notar que, algo que no he mencionado anteriormente, pero que es importante remarcar, tenemos que el par nu tau es directo, ¿sí? Es decir, que es una base positivamente orientada de R2. Eso quiere decir que no vamos a tener cambios de signo, básicamente. Otro término que debemos introducir es el R mayúscula. La cantidad R en realidad es una función definida como R de X igual a phi de X, el mismo phi que es solución de este problema de aquí, menos la suma desde 1 hasta, en este caso estamos trabajando hasta acá, del logaritmo de X menos A sub I, ¿sí? Entonces, lo que hace en realidad esta función R mayúscula es representar la parte regular de nuestra función phi, ¿sí? Porque justamente este término de aquí va a ser el que diverge. Entonces, obviamente, R se representa como la parte regular de phi menos la cantidad que diverge, ¿sí? Entonces, partes importantes aquí. Esta cantidad W sub G se la conoce como energía renormalizada. Esa es la energía renormalizada, en este caso, asociado al problema de tipo Dirichlet. WG, que es la energía renormalizada de tipo Dirichlet. Y justamente ese va a ser el resultado al que vamos a llegar. Algo importante también a remarcar es que esta energía de aquí, de esta energía renormalizada, proviene del límite de nuestra energía de Dirichlet, es decir, de nuestra energía de Ginzburg-Landau, una vez quitado un término que diverge, ¿sí? Es decir, vamos a obtener, tenemos nuestro límite de, bueno, era un medio sobre nuestro dominio G sub rho de energía de Dirichlet igual a WG, es decir, energía renormalizada más otro término, por ejemplo, M mayúscula. Y este término M mayúscula va a diverger, ¿sí?
Entonces, a este término M, físicamente se lo conoce como energía del núcleo. Matemáticamente, hasta ahora yo no he visto que se le dé un gran uso, así que para nosotros solo va a ser un término que diverge. ¿Ok? Entonces, este en realidad va a ser nuestro objetivo final, obtener esta fórmula de aquí. Phi es solución de este problema y R, la parte regular de phi. Entonces, vamos a empezar con la demostración de la obtención de la energía renormalizada. Vamos a empezar presentando un lema fundamental. Tenemos lema, sea omega subconjunto de R2, abierto, regular. Y lo interesante de este resultado es que omega no debe ser necesariamente simplemente conexo. Simplemente conexo, ¿sí? Y vamos también a considerar D mayúscula un campo vectorial en omega, tal que tenemos las siguientes condiciones. Tenemos que la divergencia de este campo vectorial D es igual a 0 y que la integral sobre gamma sub i de D cruz mu va a ser igual a 0. ¿Okay? En este caso tenemos para cada componente conexa gamma sub i de la frontera de este conjunto omega. ¿Sí? Es decir, gamma sub i va a representar la frontera de omega. Eso es para todo. Y desde 1 hasta acá. Y el resultado de este lema es que entonces tenemos la existencia de una función h definido sobre omega, tal que nuestro campo vectorial D mayúscula va a ser igual a la derivada parcial de esta función h con respecto a x2, coma la derivada parcial de h con respecto a x1. Este par de aquí generalmente se lo denota por el gradiente ortogonal de h, ¿sí? Entonces, donde nabla ortogonal denota el gradiente ortogonal. Listo. Entonces vamos a proceder a hacer la demostración de este lema. Una pequeña observación interesante es que en el caso en que omega sea simplemente conexo, a este resultado se lo conoce como el lema de Poincaré, ¿sí? De hecho, nosotros vamos a utilizar ese resultado, el lema de Poincaré. Lastimosamente, voy a presentar tal vez luego el lema de Poincaré, pero en términos de geometría diferencial, puesto que normalmente es ahí en donde se ve ese resultado. Es un resultado un poco avanzado, así que en realidad no sé si sea muy útil presentarlo. Solamente denunciar que vamos a utilizarlo, ¿sí? Entonces, para hacer esta demostración, vamos a empezar considerando
Estamos considerando para y desde 1 hasta n subdominios omega sub i de nuestro omega delimitados por las curvas gamma sub i, ¿sí? En este caso serían fronteras gamma sub i. Y el siguiente problema. Tenemos que W sub i es igual a 0, es decir, es una función armónica en estos gamma sub i, omega sub i, perdón, y la derivada parcial de estos W sub i con respecto a nu va a ser igual al campo vectorial D punto nu sobre las fronteras de estos omega sub i, es decir, eso va a ser igual a los gamma sub i. ¿Ok? Vamos ahora a definir un campo vectorial de mayúscula tilde. Tenemos un campo vectorial de tilde. Eso es para i que va desde 1 hasta acá. Acá. Mediante vamos a tomar entonces que d tilde es igual a nuestro campo vectorial D en omega. Y va a ser igual a nabla W sub i en nuestros subdominios omega minúscula sub i. ¿Ok? Ok, entonces, la idea es obtener justamente condiciones para poder aplicar el lema de Poincaré. Este lema de Poincaré nos va a dar como resultado la existencia de nuestra función h. Entonces, tenemos por hipótesis que gamma sub i, esta integral de aquí, igual a 0. Como tenemos esta hipótesis de aquí, a ver, a este problema de aquí vamos a llamarle 1, por ejemplo. Entonces, como tenemos esto de aquí, el problema 1 tiene solución única, ¿sí? Ese es un resultado, solución única. Este es un resultado que se lo puede encontrar en el libro de Adams, en la parte justamente en donde se trata existencia y unicidad de los problemas elípticos. Tiene solución única, salvo una constante positiva. ¿Ok? Además, tenemos que la divergencia de este d tilde es igual a 0 en omega. Eso se da puesto que en omega tenemos que d tilde es igual a d. ¿Sí? En omega. Y tenemos que la divergencia de d es igual a 0. Eso es por el problema, eso es por hipótesis, ¿sí? Recordemos que
como hipótesis tenemos que la divergencia de D es igual a cero y esta condición de aquí que acabamos de utilizar para dar existencia y unicidad de nuestro problema elíptico. Entonces, bueno, esto es por hipótesis. Ok. Ahora, con respecto a los subdominios de omega minúscula sub i, en cada subdominio omega sub i, eso es para todo i que va desde 1 hasta acá, tenemos que la divergencia de d tilde es igual a 0, puesto que la divergencia de el gradiente, en este caso recordemos que d tilde en los omega sub i va a ser igual al gradiente de los w sub i. Entonces, esto es igual a 0, puesto que por nuestro problema elíptico tenemos que los w sub i son armónicos, ¿sí? Son funciones armónicas, entonces el laplaciano, esto nos da justamente el laplaciano, y eso es igual a 0. Listo, entonces ya tenemos estudio con respecto a omega, con respecto a los subdominios omega sub i, y ahora nos falta ver qué pasa en las fronteras de los omega sub i, es decir, los gamma sub i. Entonces, sobre cada gamma sub i, vamos a considerar las condiciones dadas en nuestro problema elíptico y también vamos a considerar una función test, es decir, un phi que pertenece a ese infinito soporte compacto, medida en omega, tal que, vamos a hacer el siguiente cálculo, tenemos nuestro dominio G de tilde punto gradiente de la función test. Esto va a ser igual a, vamos a aplicar, bueno, vamos a abrir primeramente el dominio G. Este dominio G es igual a la suma de la integral definida sobre todos los subdominios omega sub i del gradiente de w sub i punto gradiente de la función test phi más el dominio omega de d, en este caso tenemos que d tilde es igual a d sobre n omega, punto función test, y ahora vamos a aplicar Green. Entonces, por las identidades de Green, tenemos que, eso es la suma definida ahora sobre la frontera de los omega sub i, la derivada parcial de omega sub i con respecto a nu, por la función test menos la integral, la frontera de omega de d punto nu por phi. ¿Ok? Ahora vamos a proceder. Bueno, tenemos que la frontera de esta frontera de aquí en realidad son los gamma sub i. Entonces eso va a ser igual a la suma desde 1 hasta acá, la integral sobre gamma sub i, omega sub i con respecto a nu, menos de nu, factorizamos la función test, ¿ok? Y esto en realidad va a ser igual a 0, ¿ok? Puesto que recordemos que tenemos esta condición de aquí, ¿ok? Entonces lo único que hacemos es utilizar esta condición y eso es lo que nos da la oportunidad de obtener un valor nulo a la final, ¿ok?
Entonces, por el teorema de divergencia, tenemos que la divergencia de D es igual a cero ahora en este dominio G, que en realidad es el omega unión los subdominios. Subdominios clausura para poder tomar fronteras sin ningún problema. Y este dominio de aquí es simplemente conexo, ¿ok? ¿Por qué? Porque teníamos por hipótesis que Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. creo que hubo un problema. A ver, voy a Sí. compartir nuevamente. Listo. Ok. Bueno, entonces lo que habíamos hecho fue calcular a la final que en realidad esta integral de d tilde punto el gradiente de la función test phi en el dominio G es nula y por ende podríamos concluir que la divergencia de d tilde es igual a cero. Ahora en este dominio G, que en realidad es omega unión nuestros subdominios omega minúscula sub i, ¿ok? Que en realidad este dominio G es simplemente conexo. ¿Sí? Luego, por el lema de Poincaré, tenemos que existe una función. Aquí no tenemos directamente la existencia de nuestra función h, sino una función h tilde en G, tal que el lema de Poincaré nos da que d tilde es igual a la derivada parcial de h tilde con respecto a x2 y tenemos la derivada parcial de h tilde con respecto a x1. ¿Sí? Entonces, para concluir, basta definir la función h, basta definir la función h como la restricción de h tilde a g, a omega en este caso, ¿sí? Porque recordemos que nuestro enunciado estaba dado para todo subconjunto de R2 omega. Entonces, con esta restricción obtenemos nuestro resultado. ¿Ok? Entonces, solamente para definir, bueno, el lema de Poincaré, aunque no tiene mucho sentido, puesto que está enunciado en una forma de geometría diferencial. Pero bueno, tal vez esto motiva también a saber lo que es el lema de Poincaré. El lema de Poincaré en realidad es un resultado recíproco del lema de Schwarz y nos dice que si B, en el caso más sencillo, si B es una bola abierta de Rn, cualquier P forma, que lo vamos a anotar por W,
una P-forma diferencial suave y cerrada, definida sobre esta bola, sobre B, es exacta. ¿Ok? Y esto es para P. En este caso, no equivocarse, este P no se refiere al mismo índice que considerábamos en los espacios de Sobolev, es un P muy distinto. Para P, valores desde 1 hasta n, ¿sí? Con P valor entero. Entonces, básicamente tenemos que toda forma diferencial cerrada es localmente exacta, resumiendo el resultado. ¿Qué significa que una forma, bueno, que es una forma diferencial? Es un operador multilineal, antisimétrico, definido sobre un espacio vectorial tangente, y como esta definición se le da de una manera muy general, normalmente se define este espacio vectorial tangente con respecto a una variedad diferenciable, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Básicamente quiere decir que la derivada exterior de este W es nula, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea exacta? Nos dice que el W es una forma que es la derivada exterior de otra forma diferencial, por ejemplo, W tilde, que es justamente lo que nos da este resultado de aquí. En este caso viene a ser, en el caso de una forma, en R2 sería la derivada parcial, es una función que es una derivada parcial con respecto a un campo vectorial. ¿Ok? Pero bueno, esto de aquí es muy avanzado para nuestro curso. Y ahora vamos a pasar a tratar la demostración de la energía renormalizada. Entonces, vamos a dividir la demostración en 3 etapas. Demostración de la energía renormalizada. Entonces, primera etapa, nos encargaremos de comenzar tratando un resultado que nos permitirá demostrar la existencia y unicidad del minimizador de nuestro problema de Ginzburg-Landau. ¿Ok? Recordemos que nuestro problema estaba dando, aquí, sí. Nuestro problema principal está motivado por el estudio de este problema de minimización, ¿sí? Minimización respecto al conjunto H1G con el dominio G sub rho, es decir, dominio G menos los vórtices de la energía de Dirac. Entonces, lo que vamos a hacer en un primer paso o etapa es obtener existencia y unicidad del minimizador. Asociado a nuestro problema. Y una parte importante que se incluirá en este resultado es que nos permitirá también asociar este minimizador con la solución de una EDP particular, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? A ver, entonces vamos a asociar también el minimizador con la solución de una EDP. ¿Sí?
Como les había comentado el día de ayer, uno de los problemas más graves, en este caso por trabajar en el círculo unitario y considerar el grado topológico, es que no se tiene continuidad con respecto a todos los espacios. Entonces, al no tener continuidad, el problema es que desde el punto de vista de cálculo de variaciones, no podemos aplicar el método directo de cálculo de variaciones. Eso no nos permite dar de manera directa, como lo dice su nombre, la convergencia de estos minimizadores. Entonces, lo que hicieron Betwelber y Ciselain fue tomar un camino un poco más largo, pero muy útil, asociando nuestro minimizador U sub epsilon mediante una ecuación que la presentaremos a continuación. Asociarla con, bueno, esto de aquí va a estar dado obviamente en forma de la energía de Dirichlet, asociarlo con la solución de una EDP. ¿Okay? Entonces, en este caso, phi sub rho va a ser solución de una EDP en particular con varias condiciones de frontera que nos permitirán dar existencia y unicidad y además permitir que este phi sub rho pertenezca a nuestro dominio, a nuestro problema de Dirichlet que presentaremos también en un rato. La ventaja de esto es que por medio de este paso a esta solución phi sub rho podremos dar convergencia de phi sub rho hacia una función phi sub 0 que será solución de otra EDP. ¿Ok? Y es así como conseguimos sobrellevar el problema de no tener U sub 0, con ver que por ejemplo una solución U sub 0. Eso no se puede dar puesto que no tenemos representantes continuos en todos los espacios con respecto al grado topológico. ¿Ok? Esa es la primera etapa que vamos a hacerla hoy día. Espero tener el tiempo de demostrar ese resultado, puesto que es un poco largo. La segunda etapa es obviamente al tener un problema de minimización relacionado con minimizadores, obtendremos un resultado de convergencia. Como les expliqué, no de los minimizadores de manera directa, sino por medio de estos phi sub rho, que serán soluciones del EDP, hacia unos phi sub 0, que serán soluciones de otras EDPs, ¿sí? Este resultado de convergencia no lo obtendremos de manera directa. Primeramente hay que demostrar un lema utilizando el principio del máximo débil que presentamos el día martes, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar el principio del máximo débil. Máximo débil. Y el tercer paso, una vez que ya tenemos convergencia, es decir, tenemos el límite, podemos dar la expresión de la energía de Dirichlet en términos de un término que diverge más la energía renormalizada. Entonces, tercer paso, obtención de energía renormalizada. Listo, ese es nuestro esquema de trabajo que lo llevaremos el día de hoy y mañana. Entonces, vamos a empezar con el paso 1. Tenemos existencia y unicidad del minimizador. Entonces, como hemos considerado hasta ahora, vamos a tomar G, un dominio abierto, acotado, regular y simplemente conexo de R2, ¿ok? Vamos a considerar igual los A sub 1 hasta A sub K, que en realidad es una configuración de este dominio G, de 1 hasta dk
valores enteros que van a representar los grados. Y algo nuevo aquí, consideramos la cantidad. Voy a llamarla rho barra o techo con respecto a las singularidades A1 hasta acá, definida como el ínfimo de, vamos a tener el módulo de AI menos AJ sobre 2 con I, J igual a 1 hasta acá y I distinto de J. Eso por un lado, y esto vamos a unirlo a otra condición, que la distancia, también vamos a considerar aquí el ínfimo de las distancias entre las singularidades y la frontera de nuestro dominio G. ¿Ok? Y esto se da para todo I desde 1 hasta acá. Entonces, lo que hace en realidad la consideración de este rho sub barra es que tal que si tomamos un radio rho que pertenece al intervalo abierto de 0 hasta este rho barra, obtendremos vamos a obtener que dos bolas, o en este caso dos vórtices, no se van a intersecar, ¿ok? No hay ningún tipo de intersección entre los vórtices y eso es justamente lo que se presenta a nivel microscópico en los materiales superconductores. Eso por un lado, bueno, eso es para todo IJ desde 1 hasta acá. Y también con esta segunda parte, aseguramos que los vórtices estén contenidos en nuestro dominio G. ¿Ok? Listo. También vamos a considerar omega sub rho, nuestro dominio de estudio, es decir, G menos la unión de vórtices, de bolas a sub I con radio rho. En este caso, el rho va a ser este de aquí, que pertenece a este intervalo. ¿Ok? Entonces, este conjunto de aquí va a ser conexo y regular. ¿Sí? ¿Por qué es conexo? Bueno, es básicamente porque G era simplemente conexo, pero al quitarle estos vórtices se vuelve conexo y habíamos también considerado que G era regular. ¿Ok? Entonces, omega sub rho sigue siendo regular. Entonces, para este rho, vamos a definir el conjunto y vamos a definir nuestro conjunto, que en realidad es nuestro problema de tipo Dirichlet, en donde vamos a realizar nuestro estudio. W sub D hiper rho. Eso va a ser igual al ínfimo de 1/2 de la integral sobre omega sub rho del gradiente de U al cuadrado, es decir, de las energías de Dirichlet, con U que pertenece a H1 de omega sub rho de S1, tal que tenemos las siguientes condiciones, que la traza de U cuando se la restringe a la frontera de G va a ser igual a, nuestro dato en la frontera G, y que el grado de U cuando se lo restringe a las fronteras de los vórtices va a ser igual a los valores de sub I. ¿Sí? Y eso es para todo I
que va desde 1 hasta acá. Listo, entonces nuestro objetivo será obtener la energía renormalizada asociado a este conjunto W de ρ. Entonces el teorema principal de esta primera parte, tenemos que el ínfimo, vamos a llamar a este problema 1, el ínfimo se alcanza en 1 mediante una solución única, es decir, tenemos la existencia y la unicidad de una solución, pero en este caso salvo una fase. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es decir, si consideramos dos soluciones, por ejemplo, U sub 1 y U sub 2, más que soluciones, minimizadores. Entonces, tendremos que U sub 1 es igual a alfa por U sub 2 con alfa, un valor complejo, y módulo de alfa igual a 1, ¿sí? Eso en cuanto a la existencia y unicidad de los minimizadores. Y además, nuestro paso a asociar el minimizador con una solución de un EDP, vamos a dar la siguiente igualdad. Entonces tenemos que la integral de omega sub rho del gradiente de u al cuadrado va a ser igual a la integral de omega sub rho del gradiente de phi sub rho al cuadrado. ¿Ok? En este caso tenemos que phi sub rho es solución del problema tenemos en primer lugar que los phi sub rho son armónicos, es decir, Laplaciano igual a 0 en omega sub rho. Una condición en frontera, tenemos que los phi sub rho son igual a una constante sobre las fronteras de los vórtices o las bolas B sub rho centro A sub I. Eso es para todo I desde 1 hasta acá. Otra condición nos dice que la integral definida sobre las fronteras de estas bolas de la derivada normal de phi sub rho va a ser igual a 2 pi de I. Eso es para todo I desde 1 hasta acá. Otra condición de Neumann en este caso nos dice que la derivada normal de phi sub rho va a ser igual a G plus de G de tau. Esto de aquí tiene cara de que va a ser justamente una gran ayuda al momento de obtener la condición del grado. ¿Okay? Recordemos que la fórmula del grado era 1 sobre 2 pi por la integral que incluía este término de aquí justamente. Esto se va a dar sobre la frontera de G. Y además vamos a tener que la integral definida sobre la frontera de G de phi sub rho va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, este ADP de aquí va a ser nuestra ecuación de ayuda que nos permitirá obtener en la segunda etapa la convergencia. Entonces, como ven, tenemos varias condiciones de frontera y condiciones adicionales para tratar este problema. Listo. Ese solo es el enunciado, así que vamos a pasar a la demostración.
Como estamos trabajando en un conjunto H1 sub G, consideramos funciones U, H1 definidas en omega sub rho, S1. Y en primer lugar, vamos a demostrar que, en primer lugar, demostremos una de las desigualdades de esta igualdad de aquí, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que la integral de los phi rho es mayor o igual que la integral de phi, gradiente de phi rho al cuadrado, ¿sí? Entonces, como U toma valores en el círculo unitario, en este 1, tenemos que derivada parcial de U con respecto a x1 plus derivada parcial de U con respecto a x2 va a ser igual a 0. Eso solamente porque U toma valores en el círculo unitario. ¿Ok? De esta manera, tenemos que derivada parcial con respecto a x1 de U plus derivada parcial de U x2 más derivada parcial con respecto a x2 de U plus menos, en este caso necesitamos tener un signo negativo aquí, menos U cruz de U de x1 va a ser igual a 0. ¿Ok? Este menos aquí es con respecto a todo este término de aquí. ¿Ok? Pero no, para no cargar tanto la notación, voy a poner directamente el menos sin los paréntesis. Esto de aquí es simplemente hacer un pequeño cálculo con respecto a las derivadas parciales y el producto vectorial, ¿ok? El producto cruz o producto externo. Ahora, vamos a considerar el campo vectorial. El campo vectorial. Vamos a denotarlo por B. Va a ser igual a menos U cruz derivada parcial de U con respecto a X2 más la solución del EDP con respecto, derivada parcial con respecto a X1, coma, en la segunda componente tenemos U cruz derivada parcial de U con respecto a X1 más la solución del EDP derivada parcial con respecto a X2, ¿ok? Entonces, tenemos que como phi sub rho es una función armónica, definida en omega sub rho, es posible demostrar que la divergencia de este campo vectorial es igual a 0. ¿Ok? Solamente considerar la derivada parcial con respecto a x1 de la primera componente más la derivada parcial con respecto a x2 de la segunda componente y luego de hacer algunos cálculos obtenemos que es igual a 0. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que el campo vectorial punto nu va a ser igual a menos u cruz derivada parcial de u con respecto a tau más la derivada parcial de phi y rho con respecto a nu. Esto viene básicamente de de esta primera componente, ¿sí? Si consideramos el campo vectorial punto nu, obtenemos menos u cruz derivada parcial de u. Aquí tenemos x2, entonces en este caso tendríamos tau y más la derivada parcial de phi sub rho con respecto a x1. X1 en este caso viene a ser nu, porque recordemos que hemos considerado esta base de aquí, que es directa, ¿ok?
Entonces, luego, por la fórmula de grado, tenemos que la integral definida en las fronteras de las bolas de U cruz de U de tau va a ser igual a 2pi. Esto de aquí es la fórmula del grado, solamente que el 2pi lo hemos pasado al otro lado. Y eso es el grado de U con respecto a la frontera de las bolas. Y al grado le hemos dado una notación mediante los de su phi. ¿Ok? Y eso es para todo. Y que va desde el 1 hasta acá. Listo. Olvidé ponerle un número a este problema. Vamos a llamarlo 2, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con las condiciones de frontera y condiciones en general de este problema. Entonces, además, por las condiciones de frontera, las condiciones de frontera de nuestro problema 2, obtenemos en este caso que la integral en la frontera de g de d punto nu va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué es eso? Recordemos que d punto nu es igual a este término de aquí. ¿Sí? Como estamos trabajando en la frontera de G, recordemos que tenemos una condición de Dirichlet dentro de nuestro problema de Dirichlet, es decir, el W mayúscula de ρ, que nos decía que la traza de U cuando se lo restringe a la frontera de G, tenemos esto de aquí. La traza cuando se le restringe a la frontera de G, de U, va a ser igual a la función G, ¿ok? Es decir, que dentro de esta parte, dentro del paréntesis particularmente, podemos sustituir U por G. ¿Ok? Y mediante el uso de esta condición de aquí, podemos bueno, podemos decir más bien que esta integral de aquí es igual a 0. ¿Ok? Listo. Eso solamente utilizando el hecho de que la traza de U restringida a G es igual a la función G minúscula. Entonces, así, tenemos ya que la divergencia de un campo vectorial es igual a 0 y además tenemos que la integral sobre la frontera de nuestro dominio del campo vectorial punto nu es igual a 0. Entonces podemos aplicar el lema fundamental que presentamos anteriormente, ¿ok? Recordemos que esas eran justamente las dos hipótesis particulares que nos pedía ese lema. Entonces, por el lema no le pusimos número, entonces el lema anterior. Este lema nos daba la existencia de una función, es decir, existencia de una función h definida en este caso en omega sub rho, tal que
Recordemos que eso era campo vectorial igual a menos derivada parcial de h con respecto a x1, coma, derivada parcial de h con respecto a x2. Ese era el resultado que nos daba el lema. En este caso, tenemos que la primera componente de nuestro campo vectorial es este término de aquí. Entonces, eso vamos a igualarlo a la derivada parcial de h1 con respecto a x1. Y vamos a igualar esta segunda componente con la derivada parcial de h con respecto a x2. ¿Ok? Entonces, eso nos da este sistema de aquí, u cruz u de x1 igual. Voy a pasar la derivada de phi sub rho al otro lado. Entonces, tenemos derivada de h de x1 menos derivada de phi rho de x2. Y ahora con respecto a la segunda componente, tenemos u cruz de u de x2 igual a menos de h de x2 más derivada de phi rho de x1. ¿Ok? Ese es el resultado que nos da el lema que presentamos anteriormente. Ahora, recordemos que las soluciones de nuestra EDP phi rho son armónicas y utilizando, vamos a utilizar ahora el hecho de que, utilizando las condiciones de frontera de este problema de aquí, obtenemos lo siguiente. Listo. Entonces, podemos considerar de manera general el gradiente de u al cuadrado. Eso va a ser igual en términos de la parte izquierda de cada una de estas ecuaciones. Tenemos u cruz de u de x1 al cuadrado más u cruz de u de x2 al cuadrado. ¿Ok? Y eso va a ser igual a, vamos a considerar ahora las igualdades de estas ecuaciones, entonces eso nos va a dar gradiente de h al cuadrado más gradiente de phi rho al cuadrado más un término mixto, es decir, más dos veces derivada de h con respecto a x1 por la derivada de phi rho con respecto a x2, coma, menos derivada de h con respecto a x2, derivada de phi con respecto a x1. ¿Ok? Ahora, vamos a demostrar que este término mixto, paréntesis, es igual a 0 cuando lo integramos sobre omega rho. Entonces, pero la integral de este término de aquí, de h de x1 de rho de x2 menos, aquí me falta una coma, sí, una coma, menos la derivada de h, x2, derivada de phi rho de x1 es igual a, vamos a extraer la divergencia, es decir, una derivada parcial de este paréntesis, entonces, no me va a alcanzar aquí. Esto es igual a la integral omega rho, divergencia de h por derivada parcial de phi rho de x2 menos h derivada parcial de phi de x1. Ahora vamos a aplicar identidades de Green. Entonces, ahora
tenemos que, recordemos que omega sub rho, es un omega sub rho, es el dominio G menos la unión de los vórtices, es decir, la unión de las bolas. Entonces, eso va a ser frontera de G, de H, de phi rho, de tau, menos integral, suma de todas las integrales con respecto a la frontera de las bolas de H y rho de tau. ¿Ok? Listo. Eso va a ser igual a, vamos a obtener aquí un menos porque vamos a aplicar la condición, recordemos la condición de los espacios de Sobolev, es decir, que podíamos descargar la derivada en nuestra función. En este caso vamos a descargar esta derivada y la función h con un cambio de signo. Entonces, tenemos en este caso phi rho, derivada parcial de h con respecto a tau. ¿Ok? Y el otro término no vamos a tocarlo. Entonces, es lo mismo. Igual a 1 hasta acá. Fronteras de las bolas o torbellinos. H, derivada de phi rho con respecto a tau. ¿Ok? Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Puesto porque recordemos que nuestro problema asociado a phi rho, tenemos que los phi rho son constantes en las fronteras de las bolas, ¿ok? Y además tenemos que vamos a utilizar esta igualdad de aquí, ¿ok? Definida sobre la frontera de G. Entonces tenemos que phi rho es igual a constante en, bueno, sobre la frontera de rho a sub i. Eso es para todo i que va desde 1 hasta acá. Y además, se tiene que la derivada parcial de h con respecto a tau es igual a menos g cos derivada parcial de g con respecto a tau más derivada parcial de phi rho con respecto a nu. Esto es igual a 0. ¿Ok? Por una de las condiciones que tenemos en nuestro problema asociado a phi rho. Y listo. Entonces hemos demostrado que este término de aquí es nulo y por ende solo tendríamos que esta cantidad de aquí es igual a esta cantidad más esta cantidad. En particular, las dos cantidades de la derecha son positivas y podríamos acotar inferiormente, perdón, por una de ellas. Entonces, por lo tanto, bueno, y por esto de aquí cabe recalcar que, pues, consideramos nuevamente la condición de que la traza en las fronteras de G de U es igual a G. ¿Ok? Es por eso que podemos reescribir esta parte de aquí que estaba en términos de U, ahora con respecto a la función G. Entonces, por lo tanto, tenemos que, si integramos en ambos lados con respecto a omega rho, tenemos esta integral de aquí, es igual a la integral del gradiente de h módulo al cuadrado más la integral del módulo del gradiente de phi rho al cuadrado, y eso en particular va a ser mayor o igual que solo este término. ¿Ok? Y listo. Esa es la primera parte de esta demostración. Ya tenemos la desigualdad.
Ahora vamos a encontrar la existencia de una función que cumpla todas las condiciones que están dentro de nuestro problema W de Rho, tal que alcance la igualdad. ¿Ok? Entonces, bueno, eso básicamente es el proceso común y corriente que se tiene en este tipo de problemas, ¿no es así? O sea, si queremos demostrar la igualdad entre dos cantidades, normalmente lo que se hace es demostrar una de las desigualdades y para obtener la igualdad se considera una función particular que cumpla todas las condiciones y que al final nos dé la igualdad, ¿ok? Entonces, ahora vamos a demostrar que existe una función U que pertenece a H1 definida en omega rho con valores en S1, tal que la traza, cuando se lo restringe a la frontera de G de U, va a ser igual a G. Vamos a demostrar también que el grado de U cuando se lo restringe a las fronteras de los torbellinos va a ser igual a los valores de sub I. Y además vamos a obtener la igualdad. ¿Ok? Listo. Entonces, para esto, vamos a basarnos en este problema de aquí. ¿Ok? Pero en este caso, sin considerar la función h. Entonces, ok. Entonces, vamos a encontrar una función u que satisface el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces tenemos u de x1 igual a menos derivada parcial de phi rho con respecto a x2 y u cruz derivada parcial de u con respecto a x2 igual a la derivada parcial de phi rho con respecto a x1. ¿Ok? Eso de una manera particular, puesto que de manera general, de forma general, podemos considerar el sistema de ecuaciones, la parte izquierda en realidad va a ser la misma, x1, u cruz de x2, pero en este caso vamos a dar la igualdad con respecto a una función general f1 y para la segunda una función general f2. Y esto va a estar dado en omega rho y en omega rho. ¿Ok? Listo. Entonces, decimos que este problema de aquí tiene una solución. Problema tiene solución única. Que vamos a anotarla por U, que va desde omega rho a valores en S1. Si y solamente si la derivada parcial de nuestra función f1 respecto a x2 es igual a la derivada parcial de la segunda función general f2 con respecto a x1, este es x2. Y además se tiene que el gradiente, la integral sobre gamma sub i, recordemos que los gamma sub i van a ser las componentes conexas de nuestra frontera de omega sub rho de una función general punto tau
Y este resultado de aquí en general va a pertenecer a 2pi por un valor entero. ¿Ok? Con gamma sub i, componente conexa o de manera más rudimentaria, frontera de omega sub rho. ¿Ok? Y eso es para i que va desde 1 hasta acá. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar estas condiciones de aquí. Entonces, en efecto, bueno, aquí la primera implicación se tiene de manera directa utilizando el lema fundamental que presentamos anteriormente, así que vamos a demostrar solamente, bueno, falta demostrar solamente la otra implicación. Entonces, en efecto, vamos a considerar este problema de aquí. Lo que voy a hacer es derivar parcialmente la primera ecuación con respecto a x2 y derivar parcialmente la segunda ecuación con respecto a x1 para obtener. Entonces tenemos menos derivada parcial, segunda derivada parcial de phi rho con respecto a x2 cuadrado igual a du de x2 cruz de u de x1 más u cruz de 2 de x1 de x2 el término mixto. Y lo mismo, solo que en este caso tenemos derivada parcial con respecto a x1 de la segunda ecuación. Entonces, desde phi rho de x1 al cuadrado igual de u de x1 cruz de u de x2 más u cruz segunda derivada parcial de u con respecto a de x2 de x1. ¿Okay? En este caso recordemos que por el teorema de Schwarz los términos mixtos de la matriz del hamiltoniano son iguales, entonces no habría problema de tratar estas segundas derivadas. Y entonces, a la final, lo que nos da es que, como además vamos a considerar también que el hecho de que los phi rho por nuestro EDP inicial, tenemos que estos phi rho son armónicos, ¿ok? Es decir, que si consideramos aquí la resta, cambiamos de signo esta segunda ecuación y sumamos las dos ecuaciones, vamos a obtener que la parte izquierda es igual a 0, ¿ok? Entonces, esto de aquí nos va a dar justamente este problema de aquí, ¿ok? Eso va a ser igual a F1, F2, que en realidad van a ser los términos mixtos, plus U, bueno, funciones que se les puede considerar de manera general. Y ahora para esta segunda, bueno, con eso podemos obtener esta igualdad de aquí, ¿ok? No es nada complicado, solamente considerar la condición de que phi rho es armónico y esta igualdad de aquí, ¿ok? Las dos igualdades aquí. Ahora, para este término de la frontera, vamos a considerar las condiciones de frontera de nuestra EDP. Entonces, tenemos que la integral definida sobre la frontera de los vórtices o bolas de f punto tau es igual a la integral sobre estas bolas, la frontera de las bolas, es phi rho de nu. ¿Ok? Eso es justamente lo que tenemos en este caso. Vamos a sustituir, si consideramos
Estas funciones, por ejemplo, f2.tau, tendríamos esta función de aquí, punto tau, y eso sustituimos en nuestro problema anterior, ¿ok? Y es justamente eso lo que nos da esta derivada de aquí con respecto a nu. Entonces, eso por una de las condiciones de frontera en nuestra EDP tenemos que es igual a 2pi de i, ¿ok? Y eso es con d sub i valores enteros. Y eso es para todo i que va desde 1 hasta acá, ¿ok? Y listo. Entonces ya tendríamos las dos condiciones y con eso podemos decir que este problema de aquí admite una solución única. U. Por otro lado, recordemos que por lo que hicimos ayer, en la teoría de grado topológico había la posibilidad de expresar nuestra función continua U mediante una función que les había dicho que se llama normalmente levantamiento. Entonces, por otro lado, podemos considerar localmente U igual a la exponencial de I psi, perdón. En este caso, psi es solución del problema derivada parcial de psi con respecto a xy igual a nuestra función general f1. No tiene ninguna importancia dar una definición particular de esta función. Y de x2 va a ser igual a la función f2. ¿Ok? Y esto tiene solución única por lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Listo. Ahora, justamente el hecho de tener esta manera, esta escritura particular con respecto a estas funciones que se llaman normalmente levantamientos, tenemos que, así, si consideramos, ya tenemos la unicidad, pero recordemos que en nuestro enunciado teníamos que se daba la unicidad salvo una fase. Entonces, si consideramos dos soluciones locales, dos soluciones locales, bueno, de nuestro problema anterior, es decir, en específico, este de aquí, este problema de aquí, vamos a considerar dos soluciones U sub 1 y U sub 2, soluciones de este problema. Se tiene que, aquí es importante recordar que utilizamos una proposición que justamente nos daba la igualdad entre dos funciones, en este caso dos levantamientos, con una multiplicación en uno de sus lados por una constante, por un valor complejo, ¿ok? Y de módulo 1. Entonces, justamente eso es lo que nos da la unicidad salvo una fase. Entonces, si consideramos dos soluciones locales, y por lo hecho en la parte de grado topológico, U sub 1 y U sub 2. Entonces, se tiene que U sub 1 es igual a alfa por U sub 2, un valor alfa, que va a ser con alfa un valor complejo con nuestra y módulo de alfa igual a 1. ¿Ok?
¿Qué nos falta? Bueno, es importante notar que, además, la solución eh, local, esto es por uno de los resultados que presentamos igualmente en la parte de grado topológico que nos daba justamente que la variación entre dos funciones psi, que lo habíamos notado como psi sub j y psi sub j más 1, variaban con respecto a un valor 2pi por un valor entero. ¿Ok? Entonces, la solución local psi es continua de manera global. Globalmente, recordemos que aquí consideramos psi solo de manera local. Bueno, no lo escribí, pero eso es de manera local. Y lo podemos extender mediante, bueno, recuerdo que era una proposición que presenté el día de ayer en la parte de grado topológico, ¿ok? Es la misma técnica, básicamente. Considerar intervalos compactos y recubrir mediante eh, estas funciones phi, que en realidad son levantamientos. Entonces, es continua globalmente, puesto que podemos integrar, puesto que podemos integrar sobre caminos. ¿Ok? Estas integrales, esto también es importante remarcar, como les dije, estas integrales pueden variar, pero esta variación va a ser igual a 2pi por un valor entero. ¿Ok? Y de esta manera, nuestra función u, que se le puede escribir como exponencial de psi, está bien definida. Está bien definida. Además, hemos acabado de probar la existencia y la unicidad, salvo una fase. ¿Ok? Eh, nos falta, ¿qué nos falta en este caso? Demostrar que la traza restringida a la frontera de g de u es igual a la función g minúscula y también demostrar que el grado es igual a 2pi por di. Entonces, vamos a terminar la demostración haciendo esas dos cosas. Más aún, tenemos que u cruz de u de tau es igual a d phi de phi sub rho respecto a nu. Y eso, a su vez, es igual por una de las condiciones de frontera de nuestra EDP, es igual a g cruz de g de tau. Es decir, que, y esto es sobre la frontera de g. Es decir, tenemos que la traza, cuando se la restringe a la frontera de g, de u, va a ser igual a esta función g. ¿Ok? Y además, ahora solamente nos falta obtener el grado. Tenemos que 2pi grado de la función u cuando se lo restringe las fronteras de los vórtices es igual a la frontera de
los vórtices de G cruz de G de tau. Esto es igual a la integral sobre las fronteras de las bolas de phi rho de mu, y esto por una condición de nuestra EDP es igual a 2 pi de i. ¿Ok? Y por lo tanto podemos simplificar los dos, el 2 pi en cada lado, y obtenemos que el grado se puede representar por medio de este valor entero de i. Y listo. Tenemos todas las condiciones, tenemos la existencia de la unicidad salvo una fase de la solución, y además con esto acabamos de demostrar también la igualdad entre nuestra solución U con respecto a una solución de un LP. Listo. Entonces, como pudieron ver, la demostración de este teorema es bien largo. Es bien largo y se necesita saber mucha teoría. Básicamente aquí hemos aplicado lo que vimos el día lunes, un poco del día miércoles y el día martes también, ¿ok? Y obviamente lo del día de ayer. Entonces, bueno, eso con respecto a la existencia y unicidad del minimizador. El día de mañana vamos a obtener el resultado de convergencia utilizando el principio del máximo débil y también, bueno, es hacer un poco de trampa, puesto que no presentamos ningún resultado de regularidad de ecuaciones elípticas, pero sin embargo es muy necesario utilizar ese tipo de resultado. Y vamos a terminar obteniendo la energía renormalizada. ¿Ok? Entonces, bueno, por el día de hoy me gustaría terminar en esta parte. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o duda. Bueno, muchas gracias, Paul. Sí, ya como se los ha indicado Paul, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. Por chat no hay ninguna hasta el momento. Entonces, si alguno quiere intervenir, tienen la palabra.